Hola, buenos días, me llamo Francisco Cobos Marín, soy alumno de la UNED para la asignatura Complejidad y Computabilidad y vamos a proceder a la resolución del ejercicio 1.1.11 sobre codificación y enumeración de máquinas de Turing. Para la resolución de este ejercicio existe una base teórica del libro base de la asignatura que principalmente está recogida entre las páginas 314 y 316. Dicho ejercicio nos da una máquina de Turing mediante su tabla de transiciones y nos solicita comprobar si las 5 primeras componentes de su vector característico son 4 ceros seguidos de un 1. Si cogemos cada una de las cadenas binarias que se pueden formar y las ordenamos por longitud y las de igual longitud por orden alfabético, podríamos proceder a realizar una enumeración asignándole un número entero mediante una biyección. Así tendríamos que las 5 primeras cadenas se corresponden en omega 1, la primera cadena, con la cadena vacía, omega 2, la segunda cadena, con el 0, la cadena del 0, omega 3, con el 1, omega 4, con el 0, 0, y omega 5 se correspondería con la cadena del 0, 1. Ya conocemos las 5 primeras cadenas enumeradas y también sabemos por la base teórica que el vector característico del lenguaje de la máquina I es la fila iésima de la tabla de aceptación, es decir, que los unos de esta fila indican las cadenas que pertenecen al lenguaje de dicha máquina de Turing. Por tanto, la posición IJ indica si la máquina de Turing I acepta la cadena omega J, la posición J, mediante un 1 o un 0. En este caso, si consideramos que nuestra máquina es la máquina I, aquí tendríamos las 5 primeras componentes de su vector característico, que fue la que nos dieron en el enunciado, y nos estaría indicando que la primera cadena, la omega 1, formada por la cadena vacía, no sería aceptada por nuestra máquina de Turing. La segunda cadena, formada por el 0, tampoco sería aceptada por nuestra máquina de Turing, puesto que hay un 0, y así sucesivamente. Bien, por lo tanto, si conocemos las 5 primeras cadenas de entrada y también conocemos la tabla de transición de la máquina de Turing, podemos tener su diagrama de transición y sabemos que un vector característico está formado por un 1 o un 0 en función de si acepta o no cada una de dichas cadenas, podemos calcular directamente si estas son aceptadas o no para ver si nuestro vector característico así calculado coincide con el del enunciado en este caso. Así que procedamos a ello. Para la primera cadena, formada por la cadena vacía, tenemos que nuestra máquina de Turing inicia en el estado Q0. La cabeza lectora lee un blanco y por tanto, según la tabla de transiciones, le dice que vaya al estado Q1, deje el blanco en la cinta y mueve la cabeza a la izquierda. Mueve la cabeza a la izquierda, entra en el estado Q1, lee de nuevo un blanco y en este caso no hay nada. Como la máquina no ha entrado en ningún estado de aceptación en ningún momento, al llegar aquí para, pero esta cadena no es aceptada. Y eso lo reflejamos marcándolo con un 0. En la segunda cadena, la formada por un 0, la máquina de nuevo inicia en el estado Q0, la cabeza lectora lee un 0, la tabla de transiciones nos dice que vaya de nuevo al estado Q0, deje el 0 en la cinta y se mueve la cabeza a la derecha. Vuelve al estado Q0, lee un blanco, nos dice la tabla de transiciones que se vaya al estado Q1, deje el blanco en la cinta y mueve la cabeza a la izquierda, entra en el estado Q1, lee de nuevo, lee un 0 y de nuevo no encuentra nada, no va a ningún sitio, por lo tanto la máquina para, pero tampoco ha pasado por ningún estado de aceptación, con lo cual esta cadena tampoco es aceptada y lo reflejamos con otro 0. Pasamos a la tercera cadena, omega 3, que está formada por un 1, la máquina inicia en el estado Q0, la cabeza lectora lee un 1, con lo cual la tabla de transiciones nos dice que vayamos de nuevo al estado Q0, dejemos el 1 a la cinta y movamos la cabeza a la derecha, entramos en el estado Q0, lee de nuevo un blanco, se va al estado Q1, deja el blanco en la cinta y mueve la cabeza a la izquierda, entra en el estado Q1, la cabeza lee un 1, y aquí sí que nos dice que vayamos al estado Q2, dejemos el 1 en la cinta y movamos la cabeza a la derecha. Entra en el estado Q2, no dice nada, aquí para, pero el Q2 sí que es un estado de aceptación, así que al pasar por esta cadena queda automáticamente aceptada, con lo cual U1 sí que es aceptada y lo reflejamos marcando con un 1
en nuestro vector característico. Aquí ya podemos ver que existe una diferencia, por lo tanto no van a ser iguales. Aún así continuaremos calculando nuestro vector característico. Pasamos a la cadena omega 4 formada por 0, 0, el estado Q0 de inicio, la cabeza electoral es un 0, la tabla de transición le dice que vuelva al 0, deje el 0 en la siguiente y mueve a la derecha, vuelve a leer un 0, vuelve a ser lo mismo, vuelve al 0, deja el 0 en la siguiente y mueve la cabeza a la derecha, el estado Q0 encuentra un blanco, aquí tenemos el blanco, va al estado Q1, deja el blanco en la siguiente y mueve la cabeza a la izquierda, entra en el estado Q1, encuentra un 0 y aquí para. No ha pasado por el estado de aceptación, así que esta cadena tampoco es aceptada, lo marcamos con un 0. Entramos en la cadena de entrada número 5, omega 5, formada por 0, 1, inicia en el estado Q0, la cabeza encuentra un 0, vuelve al estado Q0, deja el 0 en la siguiente y mueve a la derecha, entra de nuevo al estado Q0, encuentra un 1, lo manda al estado Q0 de nuevo, dejando el 1 y moviendo la cabeza a la derecha, entra en el estado Q0, encuentra un blanco, lo manda al estado Q1, deja el blanco y mueve la cabeza a la izquierda, entra en el estado Q1, aquí de nuevo encuentra un 1 y lo manda al estado Q2 dejando el 1 y moviendo la cabeza a la derecha. Al entrar de nuevo en el estado Q2, como dijimos, este es el estado de aceptación y este estado indica que esta cadena sí que es aceptada al pasar por él, con lo cual este también la marcamos con un 1. Directamente ya podemos observar que nuestro vector característico no es igual al que nos daba el enunciado, puesto que existe una diferencia, la de la tercera cadena. Consecuentemente, el problema que se nos planteaba, y una vez calculado su vector característico y comprobado que no es igual al que se nos proporcionaba en dicho problema, como lo vemos aquí, podemos comprobar que la contestación es que el problema es falso, porque las 5 primeras componentes de su vector característico no son 4 ceros seguidos de un 1, sino estas que tenemos aquí. Bien, eso es todo. Muchas gracias.